tira al cielo, estamos ahí con un semi-nublado. Vamos a darle para adelante y bueno, después de la política, después de la economía, sí, vamos a cortar un poco la mañana en relación a charlar de literatura, sí, y para ello hemos invitado a Florencia Bacari. ¿Cómo está Florencia? Buen día, Bien, gracias muy por venir. bien. Muy bien, ¿Sí? Eduardo, muchas gracias. Periodista, docente, pero también escritora, ¿sí? Una Sí. beta que por ahí nosotros particularmente no conocíamos, pero te has desarrollado también en la literatura y fundamentalmente, bueno, has invertido bien el tiempo en pandemia. Sí, intenté y resultó. Yo estaba escribiendo cuentos en ese momento y una profesora que termina siendo la editora de esta novela me propone escribir una novela y escribí una novela juvenil que hoy está publicada, que se llama Coral Encantada. Y sin espoliar te cuento que es Sí. historia de una historia atravesada por la danza, por una chica que es del interior, que va a estudiar coreografía a Capital, que tiene un poder especial. Hay como un doble juego con el título del libro, que es Coral Encantada, porque es la manera en que ella se presenta, coral, encantada. Y a su vez tiene cierto encantamiento porque consigue de parte de las personas como ciertos permisos especiales y cae muy bien donde va. Bien. ¿Y cómo fue esto, digamos, de escribir una novela? Porque, bueno, a ver, uno no conoce mucho de literatura, pero el cuento es más breve. Sí, ¿Sí? Empezás, sí. terminás. Y la novela, bueno, tenés que tener todo un desarrollo de imaginación, personajes, tiempos, espacios, sucesos. Sí, a mí me resultó fascinante. Para cada uno de los personajes, que son muchos, entre secundarios y protagonistas, trabajé como una especie de mapeo. No todo se ve en la novela, pero cuando yo pensaba un personaje, pensaba íntegramente en ese personaje, o sea, cuál es su pasado, qué le gusta hacer, cómo se vería. Después a lo mejor no aparece todo, pero eso permite que el personaje tenga cierta coherencia a lo largo de la historia. Si bien Coral aparece a los 18 años, la primera escena es ella subiendo por primera vez sola un colectivo en Capital. Tiene un pasado que en distintos momentos de la novela irrumpe. Claro. Sí, tenés que pensar en todo. Sí. En el todo de los personajes. O sea, le tenés que dar una vida. Y como los dos son bailarines, los protagonistas, porque lo que atraviesa la historia es el amor fundamentalmente entre estos dos pibes que se conocen, hay otros temas que lo atraviesan, como la situación del país, la fake news, un tío abuelo que tiene una librería de viejos que está a punto de ser comprada por una gran cadena. Hay problemáticas que me interesan en el fondo. Claro, y hay problemáticas que son comunes, digamos, a lo que es la vida diaria. Sí, sí, totalmente. Porque tienen su toque de ficción, pero mucho de realidad también. Sí. Ahora la crítica y la promoción de las novelas juveniles las hacen las booktubers, no se hace más por lo general en los grandes diarios. En los diarios se hace más lo que es infantil y adulto. Y entonces las entrevistas también son distintas, porque son chicas que tienen 20 años y que ven también la literatura y la viven desde otro lugar y leen vertiginosamente. Y un poco así también está escrita la novela, de manera vertiginosa, con un ritmo que no responde por ahí a lo que yo he escrito antes, que tiene que ver más con mi cultura de pueblo, quizás. Claro. ¿Y cómo, digamos, encaraste esta novela juvenil pensando en esto que nos estás diciendo? Esta novela tiene una primera versión donde había un único narrador y un desarrollo lineal. Cuando cae en manos de una editorial a la que le interesa, ese es un tema aparte, lo difícil que es que un editorial te ofrezca firmar un contrato para sacar una novela. Me dice que le gusta la propuesta, pero que necesita el doble de extensión y el doble de personajes. Y ahí tardé un año más. Pensé un segundo narrador, la novela está escrita desde dos puntos de vista, Coral y Manuel, que son los protagonistas. En cada capítulo está la voz de cada uno de ellos. Ella viene de la danza clásica y él viene del hip hop. Ella viene de una familia acomodada y él se está levantando de una familia ahí con muchos conflictos. Así que fui escribiéndola así, pensando y poniéndome un poco en la piel de cada uno de ellos y de los entornos que son muy distintos. ¿Fue complicado o no tanto el empezar a incluir personajes? ¿O se podía incluir personajes, digamos, a la idea original?
estaba abierta esa posibilidad. Sí, se pueden incluir personajes, porque ningún personaje sale de la nada ni vive completamente solo. Así esté solo, está lleno de fantasmas, podemos decir. Sí, Así sí, que sí, siempre hay. El tema es ir presentándolos con cuidado también para que para que el lector no se sienta invadido por los personajes. Este editorial lo que hace es publicar libros para generar contenidos para las plataformas, como que el libro para ellos es un objeto más del entramado cultural. Ya no es el producto final, sino que el producto final sería la serie o la película. Cuando entendí esa dinámica, me puse a pensar que cada capítulo tenía que terminar como termina una serie, Claro. o sea, con ganas de ir a la siguiente. Ahí ya te cambia, digamos, la cabeza, la estructura, la escritura, ¿o no? Sí, Porque digo, muchísimo. bueno, cada capítulo tiene que terminar con ese dejo de intriga, de incertidumbre de cómo se va a desarrollar el próximo, ¿no? Sí. Así que se volvió más intenso el ritmo de escritura. Pero fue hermoso. Y me ayudó mucho que yo bailé desde muy chica. Entonces lo iba escribiendo con música. Parecía una loca porque estaba en la cocina de noche en pandemia, cuando ya mis hijos, mi marido y la gata dormían, Ahí se crea, Florencia. Y ahí es donde en la funciona. tranquilidad de la Sí. noche o del día. Sí. Depende de la hora que pueda escribir cada uno, ¿no? Sí. Porque esto me lo dijeron otros artistas también. ¿Sí? Es estar solo en ese momento, pero bueno, después la obra es la que termina hablando, comunicándose con la gente, ¿no? Totalmente. Y hay que hacer también un esfuerzo importante cuando uno entrega el manuscrito y, por ejemplo, la tapa del libro yo no la elegí, porque hay un departamento en la editorial que se ocupa de eso y Claro. son las personas que saben de venta, de marketing. De hecho, la hicieron con inteligencia artificial, que no hubiera sido la herramienta que yo hubiera elegido, muy amante del dibujo y la fotografía yo, para ilustrar la novela. Pero bueno, de eso también se trata el trabajar en equipo, ¿no? Te iba a preguntar algo, vos estabas recién manifestando acerca de la escritura. ¿Sí? ¿Se te pidió por parte, digamos, de la editorial alguna cantidad, digo, de capítulos, de páginas, algo o no? Digo, No. Pensando en lo que me decías de después llevarlo a otro formato. No, lo único que me dijeron era más o menos el doble de extensión y yo cuando lo terminé lo entregué. El proceso de corrección también es muy interesante porque intervienen personas que no estuvieron durante el proceso de creación. Y también es muy rico porque depende de la editorial algunas cuestiones de estilo que hay que cuidar o que hay que rever, pero la historia no cambió en absoluto. Se mantiene, la historia original se mantiene. Sí, totalmente. Sí, la historia original sí que era con la protagonista o los protagonistas, Sí, que eran dos en principio, sí. dos. Ocurre que después, bueno, hubo que agregar para que aparezcan más personajes. Claro. Ahí estuvo, digamos, el reescribirlo. Sí. No por la historia original en sí, que la base quedó. La digamos. base, sí, Lo sí. que habías pensado desde un primer momento está en la historia. Sí, incluso yo lo cuento como anécdota, cuando Marcela Citerio es la dueña de la editorial. Ella había leído la primera versión, me pide la segunda, y cuando estamos por cerrar ya, por mandar imprenta, me dice, ay, volví a leer la primera versión y hay cosas de la primera que no están en la segunda y me gustan. ¿Qué? Dije yo. Y bueno, y uno vuelve a reencontrarse con dos manuscritos y vuelve a hacer ese proceso, que es fascinante. Al que le gusta es fascinante. Sí. Pero sí, es intenso también. Bueno, pero se llegó al objetivo, en definitiva. Sí. Que era la publicación. ¿Y qué está pasando hoy con la novela? Es la primera novela que publico. Primera novela. Así que para mí es fascinante. Primero, soltarla a la novela, porque ya hay 1000 interpretaciones de Coral y de los personajes que rodean a Coral que no tienen que ver con lo que yo pensé inicialmente. La está leyendo un público muy joven también, que en su gran mayoría me pregunta si es todo verdad. Como que hoy el lector cree que todo tiene que tener... Si bien yo sostengo que toda escritura es en parte autobiográfica, porque la escribe un autor, pero piensan que existió todo. Eso me llama la atención de las preguntas de los lectores más jóvenes. Y no, es muy bienvenida, es muy bienvenida. Después otra cosa que hicimos fue ponerle nombres de pasos de baile a los capítulos o de temas
de cantantes que pudieran bailar cada uno de los protagonistas. Entonces está muy, muy ligada a la danza, muy atravesada por la música. El tío abuelo de Coral, que es el dueño de la librería, escucha tango, entonces aparece por ahí alguna alusión a Argentino Galván, a Tilio Stampone. Hay unas cuantas perlitas ahí escondidas que tienen que ver, sí, con cosas que yo admito también. Nuestras. Sí. ¿Sí? Florencia, déjame preguntarte, ¿sí? En cuanto a la escritura, digamos, de la novela, la parte original, ¿sí? Te fue surgiendo, hubo idas y vueltas, no sé cómo es la forma de escribir que tiene Florencia Bacari, si avanzabas y de repente te replanteabas algo y retomabas, ¿cómo fue? La idea original que nunca llegué a desarrollar en un cuento, a ver si lo puedo explicar. A Coral le sucede que el aire que la separa de las otras personas tiene color. Ella ve, si la persona es alguien peligrosa, ve una sombra. Y si es una persona a la que le conviene acercarse, un poco como lo que se habla del aura de las personas, Sí, bueno, ella sí. lo ve, lo siente de otra manera, tiene una percepción especial. A partir de eso que a ella le pasa bailando o conversando con las personas es que nace la idea inicial, de que Coral es una chica que va por la vida con un sexto sentido, que después la abuela le dice que todas las mujeres de la familia lo tienen. A partir de esa idea empecé a crear, y lo que nunca cambió fue la primera escena, que es ella subiendo al colectivo en una ciudad que la deslumbra, como Buenos Aires. Eso se mantuvo igual. Después sí, con el final jugué mucho. Tuviste, digamos, distintas posibilidades, opciones, Sí. manejaste diferentes. No pude hacer un elija su propia aventura, Claro. pero casi. Porque eso es lo fascinante, ¿no? Nosotros desde los talleres siempre decimos, déjense llevar por los personajes. Pero cuando uno después siente que tiene el poder, evalúa distintos personajes. Esto va a terminar bien, va a terminar mal, se muere, se enamora, lo deja. Sí, cada uno después aporta su impronta, ¿no? Pero el punto de partida estaba claro. Sí, El punto de partida estaba claro. sí. Y bueno, recién nos dijiste, ¿no? En la interacción con adolescentes, jóvenes, o sea, la primera pregunta es si es real, si todo es real. Sí, la gran mayoría. ¿Y qué otras inquietudes ha despertado la novela, por ejemplo, que te han transmitido? Y me preguntan mucho, ¿por qué en Buenos Aires? ¿Por qué no en Nueva York? Y yo digo, ¿por qué no en Buenos Aires? Porque yo tengo una hija también de 14 años que es muy lectora. Y si bien lee algunos autores argentinos, lee muchísima literatura. Yankee, por ejemplo, bestsellers. Y las chicas jóvenes, algunas, digo, yo hablo acotado en el circuito en que me muevo, escriben historias y los nombres son en inglés. Y hay tantas cosas maravillosas para contar. Chivilcoy no tiene nada que envidiarle a... Buenos Aires. Sí. A Nueva York, si hablamos de academias de coreografía. Esa es otra pregunta. ¿Por qué como la condenaste y no? Y la editorial, a modo de presentación del libro, hace un tráiler audiovisual como si fuera una serie. Y es hermoso. Lo hacen con imágenes de bancos de datos, pero el tango, el obelisco y una chica bailando vende en todos lados. Por supuesto. Pero bueno, siempre creemos que lo que llega de afuera va a ser mejor. Sí, y no obstante, para una persona, digamos, del interior de la provincia de Buenos Aires, llegar a las grandes ciudades... Sí, siempre fue un... obviamente, después quizás cuando estás en Buenos Aires, sí, obviamente después te puede llegar a ocurrir lo mismo si salís del país. Claro. Pero en principio es llegar, ¿sí?, a Buenos Aires, llegar a estas grandes ciudades para poder desarrollarte. Claro, sobre todo el artista. Claro. Bueno, lo bueno que tenemos hoy, hablando de, ya que estamos tocando este tema, Florencia, Sí. lo bueno es que hoy tenemos la posibilidad en Buenos Aires y en otras ciudades que se puede estudiar, ¿sí? Se Sí. puede seguir una carrera del arte, se puede incluso vivir también, ¿sí? Ya no es únicamente el pasatiempo, el hobby, sino que hoy es una carrera. Sí. Y eso está bueno, ¿sí?, para las nuevas generaciones. Las futuras generaciones y las que estamos. Sí, las ni que hablar. están ahora, ¿no? Coral está situada en el presente. Sin embargo,
voy bastante al pasado y entonces hablo de los abuelos que están criando a Coral, porque Coral tiene una mamá que falleció y un papá que vive lejos, entonces fue criada por sus abuelos, y los abuelos van a Capital y recuerdan cómo era viajar hace 30 años atrás. Digo, hay mucho rescate también de cómo era la vida antes y de que no todo es un derecho que existió por siempre, ¿no? Que muchos lucharon para que existieran determinados derechos hoy. Eso también se ve en la novela. Hay una familia muy amorosa, muy contenedora. En la literatura infantil y en la juvenil, si bien a veces se aprovecha para tratar temas duros, yo creo que lo que tenga que ver con el entretenimiento tiene que ser esperanzador, sí. Al menos esperanzador, porque pueden estar atravesadas por distintas problemáticas, pero siempre lo que queremos rescatar es que hay una manera de seguir. Florencia, déjame preguntarte, bueno, si ya, digamos, el libro empezó a correr, a circular, si se ha hecho alguna presentación al respecto. Se hizo en Vicente López justo cumplía el año de la editorial y salía mi libro. Era el 9º de la colección y se hizo en Vicente López el mes pasado. Estuvo bueno. La editorial, como viene del palo de lo audiovisual, tiene esa cosa más de performance que los escritores no tenemos. Los escritores nos sentamos en una silla y leemos y conversamos. Sí. Y ahí había bailarines y había música y estaban los trailers en los televisores, cosas que le pegan de costado por ahí a la literatura, pero que a los jóvenes los cautiva de una manera increíble. De hecho, la mayoría primero mira el tráiler, después lee las primeras páginas que están disponibles en internet y después, si le gustan, en todo caso, compran el ebook, con suerte, o el libro. Es una manera distinta de promoción. Sí. Diferente por ahí a lo que estamos acostumbrados, como bien decís, de juntarte en algún lugar determinado, sí, con algunas personas que hayan leído el libro, y bueno, ahí arrancar como una presentación, preguntas y respuestas, ¿no? Sí. Muy diferente a lo nuestro. Sí. Pero está bueno, es una experiencia distinta, ¿no? Tal cual. Y además, teniendo en cuenta el público que apunta, que hoy entra mucho por lo audiovisual, ¿sí? Sí. Tenés que buscarle otras formas. Y después recibo mensajes, por ejemplo, hay una chica que yo no conocía, que tiene una librería virtual en Capital y me escribió muy emocionada, me contó que su papá, hace como 50 años atrás, se vino de Uruguay, conoció a la que iba a ser su mamá, y a su suegro, que estaba por cerrar una librería familiar. Es muy parecido a lo que pasa en la novela. Claro. Le pidió al suegro que no la cierre, que se la diera 2 meses, que si no la podía reflotar, la cerrara. Fue el dueño de Jenny, ese hombre. Después la vendió cuando hizo una cadena de librerías. Y ella me decía, yo cuando la leía a Coral, yo creí, digo, si la hubiera conocido a esta mujer antes, o la hubiera entrevistado, no me hubiera salido así. Digo, esto de soñar a veces no es tan utópico. No, en absoluto. Cuando ella me contaba y me mandó fotos, después se entusiasmó, me mandaba fotos de ella abriendo las primeras librerías en los shoppings, porque no existían los libros en los shoppings. Claro, también, sí. Sí, bueno, es que el libro también se fue expandiendo. Sí. Se fue expandiendo. A ver, tenemos las librerías, por supuesto, que están vigentes, ¿no? Pero también es como el arte, ¿no? Que fue llegando a más lugares, a distintos lugares, saliendo de las galerías, ¿sí? Para llegar a donde se te ocurre, y bueno, con los libros fue pasando lo mismo. Acá en Chivilcoy, Florencia, ¿dónde lo podemos encontrar? Acá está en Adagio y está en Macondo. Hoy voy a estar en Macondo firmando ejemplares. Bien, ¿a partir de qué hora? De las 18:30. 18:30. Porque pasó esto, cuando llegó, yo estaba en Buenos Aires por la presentación, claro. Y por supuesto que los familiares y los amigos fueron a comprarlo. Y entonces, a modo de celebración, como presentación no hice, quizás más adelante en la Feria del Libro, pero en principio voy a estar en las librerías que lo están vendiendo firmando ejemplares. Bien, perfecto. Así que a las 18:30, si las personas interesadas en dialogar contigo también acerca del libro, ¿sí? Vas a estar firmándolo. Alguno que seguramente ya lo adquirió y lo va a querer hacer firmar, y otro que, bueno, puede adquirirlo esta misma tarde. Tal cual. ¿Sí? Además, está bueno que tenga ahí la firma de la autora.
Sí. Es algo especial. Y es un buen recuerdo. Es algo especial, Sí. además. ¿Estás haciendo talleres de literatura, algo en este momento? En este momento no. En este momento no. Di este año talleres para chicos y jóvenes en Encuentro por las Artes. El año pasado, y también en Rehabitar, este año hicimos para adultos, pero a modo de encuentros, de 2 o 3 encuentros, no talleres anuales. Y el año pasado estuve dando en Macondo. Es un espacio que me gusta mucho, el del taller. Surgen cosas hermosas. Pero bueno, también para escribir, como soy madre de 3 niños, aparte de ama de casa, como Claro, que el sí. tiempo es un poco tirano y ahora estoy escribiendo, entonces por ahora no estoy dando talleres. Estás dedicada a la escritura. Sí. La última que te hago, Florencia, y agradeciéndote por supuesto que hayas venido a charlar con nosotros. ¿Sí? Bueno, ¿está pasando o qué te gustaría que pase con Coral Encantada? Porque por ahí ya está pasando. Sí, ya está pasando. El libro en la mano o el libro en las grandes librerías, eso es un sueño cumplido. Igual, por supuesto, si se puede cumplir el sueño del editorial, que es que termine en una producción audiovisual, sería genial. También porque eso de alguna manera premia, viste que los derechos de autor en Argentina tienen un valor muy bajo. Entonces, de alguna manera, que el libro se venda también habla de una retribución económica a la escritura, que no deja de ser un trabajo. Yo cuando le explicaba a mis nenes, que son chiquitos los mellis, me decían, ¿cuánto te van a pagar por cada libro? Claro, y es irrisorio si uno se pone a sacar cuentas. Uno escribe por otra cosa. Sí, por supuesto. No porque quiera ganar plata escribiendo, pero la felicidad que le genera a uno hacerlo, porque es lo que le gusta hacer, y que esa historia pueda ser disfrutada por otros es invalorable. Esa es la idea. Esa es la idea idea. fundamental. Florencia, muchas gracias por haber venido. No, por Muy favor. amable. Gracias a vos, Eduardo. Florencia Baccari con nosotros aquí en la mañana del centro para ponerle un poco de literatura también a lo que es la mañana y a lo que es este Radio del Centro. Hoy estará Florencia a partir de las 18:30 en Macondo, aquí en la Valle de Villarino, sí, firmando libros, por supuesto. Sí, ahí también lo pueden adquirir, Coral Encantada, si se han enganchado con la historia y quieren, bueno, leerlo, obviamente, y difundirlo. Hacemos una tanda, ya venimos.